González, en Ahora Noticias. Se dice que son leyendas, mitos urbanos o relatos de tiempos pasados. Sin embargo, los vestigios de un Santiago subterráneo lleno de túneles que se conectan entre sí con varias construcciones históricas bajo tierra, efectivamente existen hasta el día de hoy. A continuación veremos la capital desconocida y misteriosa que vive bajo nuestros pies en el reportaje de Javiera Briones y Esteban González. No sabemos precisamente a dónde llevan. Esta es una de esas historias que se transmiten de boca en boca. No, pues si es verdad, pues si yo sé que es verdad eso, porque eso yo lo vi, porque yo le estoy diciendo lo que yo vi. Donde termina la verdad y empieza la imaginación, difícil distinguirlo, las pistas ahí están, pero pasamos de largo. Por supuesto, todos saben que existen, pero aquí no van a poder entrar. Salimos en busca del Santiago subterráneo, pasadizos ocultos, galerías perdidas y laberintos abandonados en las profundidades de la capital. Un perro la sacó, se metió como 3 metros hacia adentro. Un sable de la Guerra del Pacífico encontrado ahí en el interior. Rumores que crecen con los años, alimentados por literatura centenaria, tradiciones históricas y hallazgos esporádicos. Así se han entrelazado la realidad y el mito. Todo el casco histórico de Santiago estaría conectado bajo tierra, eso es al menos lo que indica la creencia. Una versión que entusiasma a muchos porque está latente la posibilidad de descubrir un mundo nuevo bajo nuestros pies. Hay algunos vestigios, hay algunos túneles, algunos accesos, algunos subterráneos en la ciudad, pero la mayor parte del mito creo que es aquel que dice que conectan todo Santiago en el subterráneo. Luis Aranda lleva 10 años como guía turístico en el Cerro Santa Lucía y no es casual que nuestra búsqueda comience en este punto, porque en la losa del parque aparece el primer indicio que llama la atención. Acá está el acceso a los túneles que tenemos en la entrada del Cerro Santa Lucía. Como te comentaba, no sabemos precisamente a dónde llevan. Actualmente se cortan tras el paso a nivel de la calle Santa Lucía. Detención obligada en los paseos turísticos de Luis. ¿Hacia dónde conduce túnel? ¿Para qué fue construido? ¿Y quiénes llegaron a usarlo? Preguntas frecuentes para todos los visitantes. Parte del mito dice que esto continuaría y conectaría el mismo Cerro Santa Lucía con el sector de la Biblioteca Nacional, que antiguamente ese mismo sector lo ocupó una cárcel, después las Monjas Claras, y el mito sigue y dice que este convento de las Monjas Claras había estado conectado con el convento de la iglesia de San Francisco, al otro lado de la Alameda, y así va siguiendo y agranándose el mito. 130 metros separan el Cerro Santa Lucía de la biblioteca y otros 200 a esta de la iglesia San Francisco. Si el túnel llega hasta donde se dice o apenas cubre unos metros del cerro, hay una sola forma de averiguarlo. Hace 3 años que nadie ha bajado por este túnel del Cerro Santa Lucía que lo conectaría bajo tierra hacia la Biblioteca Nacional. El ojo humano es incapaz de distinguir alguna luz, algún detalle. Y la cámara, la verdad es que tampoco puede hacerlo debido a la oscuridad que reina en este sector. Hay mucho lodo, por eso no vamos a poder seguir avanzando y comprobar si es que efectivamente ambos lugares están conectados. Las historias de túneles en el Cerro Santa Lucía dan para mucho. Las primeras se escribieron en el siglo XIX, cuando Santiago no era más que un proyecto. Más de 100 años después, son objeto de estudio. Pensemos ciudades que surgieron en momentos que muchas veces había cierto grado de peligro, de amenaza. Tener una suerte de circulación desprotegida no podría ser extraño. Con el desastre de Curalaba, el peligro latente de la amenaza araucana está ahí siempre presente. Escondites, vía rápida de escapatoria o simplemente un atajo entre dos puntos. Versiones apasionantes que encandilaron a Cristian Salazar. El túnel del Cerro Santa Lucía fue la puerta de entrada a una investigación que acumula 10 años de hallazgos documentados en su página web. Te deja muy cerca de ti también ese mito.
No tienes que ser un gran explorador, no tienes que ser un Indiana Jones para llegar a mitos lejanos, inexpugnables, inalcanzables. Esto está muy cerca de ti y está bajo tus propios pies, literalmente. Son diversos los orígenes de los caminos que recorren Santiago bajo tierra, la mayoría desconocidos, incluso aquellos que todavía están vigentes. Aquí estamos en la cercanía de la estación Yungay. Antiguamente aquí había una maestranza de ferrocarriles y aquí esta era la antigua vía que unía la estación central con la estación Mapocho. La verdad nunca he entrado caminando aquí al túnel, primera vez también. Yerko, ¿qué pasa si llegara el tren ahora que estamos? No, aquí tenemos que apegarnos lo más posible, o si no, adentro del túnel hay unos salvavidas. Hay unos salvavidas donde tú te puedes meter para ocultarte en caso de que pase el tren. Hace 4 años que Yerko Meneses trabaja en ferrocarriles. Es jefe de tren en trayectos desde Santiago al sur. Uno de sus tantos viajes le permitió grabar el único registro del interior del pasillo de 2,5 kilómetros que une las estaciones Mapocho y Central. Es algo que no conoce mucho. Yo he puesto el tema en conversación y todos me quedan mirando. Existe un túnel debajo de la Alameda, debajo de la Quinta Normal, y todos quedan ahí marcando ocupados, sorprendidos porque no saben. El túnel Matucana fue construido entre 1937 y 1944. 18 millones de pesos de la época financiaron el trazado que comienza en la esquina de Mapocho con Matucana. Bajo tierra, atraviesa algunos edificios, el Parque Quinta Normal y Avenida Portales, apareciendo tras la Universidad de Santiago. Habiéndose suprimido la circulación de pasajeros en el año 1992, hoy día su uso es carga. Carga de las 2 empresas privadas que hacen uso de las vías de ferrocarriles, tiene de 6 a 8 trenes al día. El relato de Yerko alimentó la curiosidad. Ahora vamos por un registro más completo. Autorizados que ingresen ahí al desarme 1 por el lado sur. Conforme una vez ingresado en el desarme 1, le aviso para que continúe en la maniobra. Subimos a una camioneta especialmente acondicionada para recorrer las vías. Ahora vamos a ingresar al primer túnel, que este mide aproximadamente 700 metros. Por aquí vamos a pasar por abajo de la avenida San Pablo, Patricio Lins y la avenida Mapocho. Los trenes usan esta ruta día y noche, todo depende de los horarios de carga en los puertos. En este viaje comprobamos también que no es uno, son 2 los túneles del tramo. Estamos entrando al segundo túnel. La gente no sabe que la que anda paseando en Quinta Normal, en los museos, es que va pasando un tren por debajo de ellos. Pero este no es el único viaje en busca de respuestas. Vamos rumbo a San Bernardo. Ahí dicen se encuentra el hallazgo más antiguo de todos. Según los vecinos, existen túneles que datan del año 1700 y estarían conectados entre sí, formando un laberinto que cubre prácticamente toda la comuna. Si es verdad, pues sí, yo sé que es verdad eso, porque eso yo lo vi, porque yo le estoy diciendo lo que yo veí. Y ahí hay una estantería, hay sillas y parece que hay un mesón. Y tiene 4 salidas para distintos lados. Uno acá en el Barrancón, el otro en el colegio, el ex colegio del Barrancón, el otro está en Calera de Tango y el otro está en el río Maipo. En el sector de El Barrancón, el que no entró a los túneles al menos conoce a alguien que sí lo hizo. La puerta de entrada estaría en una casa particular, hoy propiedad de una familia francesa. Por supuesto, todos saben que existen, pero no, aquí no van a poder entrar. ¿No? Ya pues. Lo siento. Muchas gracias. ¿De qué? Quieren mantener el secreto y ese sería el punto final de la búsqueda. De no ser por María Graciela Morales, ella tiene las llaves de la casa vecina, donde hace años se crió su marido, una propiedad que, según nos cuenta, antes perteneció a los jesuitas. Se une a la búsqueda Marisol, también nuera de los antiguos dueños de casa. Aquí hacían misa, dice que habían altares, todo. Ellos, como compró el papá la casa, deshizo eso. ¿Y estos túneles serían de ellos como para escapar? ¿Qué se dice? Dicen eso, que era para ir a la plaza, a la catedral de que es la de acá ahora.
¿No hay algún túnel acá? Pase para acá. Traten de ver que yo tengo el desorden más grande que la puedo. Les preocupa el desorden. Nos advierten que hace más de 10 años que nadie visita la casa. El salón del fondo es la última opción de encontrar una entrada al laberinto. El frío lo tapaba porque decía que me podía caer. A ver. Ahí está la terraza. Como dicen que esta casa no tiene nada. Esta era la principal adelante. Aquí está un subterráneo y está tapado con cemento. No te por si me cayera, miren justo. Ay, ya me chela. ¿Hace cuánto que no abrían esto acá? Mucho tiempo. Si de verdad los jesuitas dejaron pertenencias olvidadas, la respuesta está clausurada con ladrillos. La mayoría de los casos en que se cierra este acceso se debe solamente a cosas tan pedestres como política administrativa, digamos, temor de que se acceda a lugares que no están bien habilitados, que podrían ser potencialmente peligrosos en los edificios, y en otros casos porque llevan años y si no siglos totalmente clausurados. La curiosidad aumenta más aún después de escuchar a Nelson Asbun, hijo de quien compró esta casa a los sacerdotes. ¿Usted entró alguna vez a ese túnel? Sí, con máquinas para detectar minerales, revisamos todo. Una daga de la Guerra del Pacífico, un sable de la Guerra del Pacífico encontrado ahí en el interior, en el jardín. Un perro la sacó, se metió como 3 metros hacia adentro y la sacó. Y mi mamá dio la orden que la metieran y que se tapeara. Cerrar la puerta significó abrir el mito. Por estos días se dice que los túneles avanzan hacia el sur llegando hasta Calera de Tango. Todo el entramado desembocaría en este punto, Santa Elena, un recinto privado que requiere autorización especial para ingresar. Aquí estamos en el Cerro Calera, llegando a uno de los tantos minas de cal y cuevas que hay en este cerro. El oro, relacionado con los jesuitas que fueron. Después de la batalla de Maipú, las tropas chilenas vinieron a celebrar acá, con aguardiente. Estuvieron 2 días celebrando. Estas rocas esconden historias anteriores incluso a las batallas de la independencia, porque la primera orfebrería latinoamericana se produjo en este sector. Ese es el dato que hace pensar que dentro de estos pasillos y bajo los túneles jesuitas se esconden riquezas del más alto valor. El más que se busca es el túnel que tenga la puerta de metal, porque se dice que hay un tesoro escondido. En los años 70 se estuvo excavando en muchas partes de este lugar, del sector de aquí de Calera y por ejemplo en La Hormita, buscando el tesoro que está oculto, que dice la historia, que dejaron los jesuitas en un momento que abandonan Chile. Quizás la historia muera con la última generación que logró entrar a los túneles de San Bernardo. Ese es el temor de María Graciela, por eso quiso abrir las puertas de la casa. Porque bonita es la historia que está oculta y es nuestra, de todos. Los jesuitas como se fueran, es bonito que esta casa tan antigua, tan antiquísima, sea historia. Principalmente entender que las órdenes religiosas tienen una vida diferente al resto de la sociedad. Eso podría llevar a tener ciertas construcciones o espacios de retiro o de buscar cierta privacidad o defensa, a lo mejor, que podría haber sido en el periodo colonial una forma habitual de, no solamente, repito, los jesuitas, sino que en general las órdenes religiosas.
Domingos 12 del día, la esquina de Arturo Prat con Lira es el punto de reunión. Decenas de fieles llegan a misa en la parroquia del Santísimo Sacramento, un templo de 96 años de antigüedad, inspirado en el Sagrado Corazón de París. Los franceses, por la idea de hacer un gran templo para Jesús. Miren qué propuesta para los chilenos que jamás habían visto un edificio tan alto. Sorprendió por su altura en 1919. Hoy llama la atención lo que esconde bajo la superficie. Solo algunos fieles conocen lo que hay debajo de los sacramentinos, una orden que se propuso adorar a Cristo las 24 horas del día. Pero había un problema. Hacíamos un hermoso templo y cuando teníamos que limpiarlo, ¿qué pasaba? Entonces los padres dijeron no, hagamos 2 iglesias. Una que tenga las mismas dimensiones del templo, de arriba, donde se adora más espléndidamente, y el miércoles y jueves se bajaba el Santísimo Sacramento a la cripta. Una de las joyas mejor guardadas del Santiago antiguo. Así es la entrada a este espacio reservado para los feligreses de la comunidad. Los asientos, el altar, los pasillos, la distribución de las imágenes, todo es idéntico. Son 2 iglesias, una encima de la otra. Este espacio, la cripta, lo usamos generalmente para un funeral, cuando hay un velorio. Pero en general las personas mayores les da vértigo bajar, como que sienten o tienen esa sensación de que van a enterrarse a algo muy oscuro, no saben qué pasa, entonces prefieren el templo de arriba porque es más alto, es más grande. Pero hay otros espacios que no están totalmente resueltos. Volvemos al Santa Lucía para encontrarnos con una caverna cerrada al público general, actualmente utilizada como bodega, pero que hace más de 100 años el intendente metropolitano Benjamín Vicuña Maquena tenía pensado darle otro uso. Él tiene esta idea de seguir introduciéndose en el cerro, agrandar estas grutas, poder conectarlas con otro lugar en la otra cara del cerro y hacer un gran salón de baile al interior del mismo Santa Lucía. Así se veía el Cerro Santa Lucía antes de 1872. Ese año, Vicuña Maquena inauguró las obras para transformarlo en un parque urbano inspirado en el paisajismo francés. Aparecieron las fuentes de agua, los jardines, los caminos para carruajes, pero del salón de baile solo quedó esto. Había que seguir adentrándose en el cerro y eso es lo que nunca se hizo. No sabemos por qué, no hay ningún registro, solo esas palabras en el libro del álbum de Santa Lucía, que Benjamín Vicuña Maquena expresaba esa idea de introducirse al corazón del cerro y hacer un propio salón de baile iluminado por farolas a gas. Historia inconclusa, una página más para el grueso libro de antecedentes del Santiago subterráneo. Esto ha tendido a incrementar el misterio, a dar más cuerda un poco a los que creen que hay de alguna manera grupos que conspiran contra el conocimiento público de la existencia de estos lugares y finalmente también da una buena argumentación para los desvaríos literarios y la creatividad con respecto a completar la historia que falta de estos subterráneos que están perdidos. Encontrarlos es el desafío, a veces incluso la obsesión de algunos entusiastas, los túneles, pasadizos y laberintos que una historia tienen para contar y en silencio esperan ser descubiertos, un mundo de muchas preguntas y pocas respuestas, así es el Santiago subterráneo.